Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, el programa informativo de TV UNAM. Hoy que les hemos preparado un programa con muchísima información y muy variada. Por ejemplo, visitaremos la nueva exposición que se presenta en el MUAC, dedicada a Marta Palau. Además, hablaremos sobre el exceso de información y también las noticias falsas en UNAM Global TV. Conoceremos un nuevo testimonio en Patada Puma y comenzaremos platicando de ISTAR, que es un laboratorio innovador que se encuentra en el Instituto de Geografía de nuestra universidad. Quédense con nosotros, comenzamos. En el 2019 se creó en el Instituto de Geografía de la UNAM un laboratorio innovador que se ha dedicado a crear proyectos sociales, académicos, de salud y con muchísimos objetivos, pero todos ellos tienen pues las características que combinan conocimiento, tecnología y bien social. Para platicar de este Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial, saludamos esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor Luis Chías Becerril, quien es el coordinador de este ISTAR, como se le conoce, del Instituto de Geografía de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que está aquí con nosotros para hablar de eso que hacen desde hace ya algunos años, pero además, bueno, tiene una historia, digamos, más larga. Pero comencemos por conocer cuáles son los objetivos del ISTAR. Sí, el ISTAR es un laboratorio que nace de un esfuerzo conjunto entre el grupo que coordiné durante 10 años, de 2010 a 2019, casi de 2020, y que se llamaba HITS, Geotecnología en Infraestructura, Transporte y Sustentabilidad. Okay. Es un proyecto bien bonito porque la intención era integrar a investigadores y estudiantes de distintas formaciones académicas, y lo logré. Es una cosa difícil, pero lo logré integrar. Teníamos médicos, abogados, geógrafos, ingenieros, creadores artísticos, porque creo que también generar identidad visual es una cosa muy importante. Y ese grupo funcionó durante cerca de 10 años y realizamos trabajos muy interesantes para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre todo. Nos dio la fortaleza de integrar un grupo, de tener tecnología y de dar el salto a crear un laboratorio internacional, que se dice fácil, pero es un compromiso muy fuerte, pero también muy atractivo, muy retador. Y con una visión muy amplia, doctor, nos dice, tiene pues digamos una experiencia de prácticamente más de 15 años, en donde pues se ha ido aprendiendo esta importancia, esta necesidad. Hoy ya no podemos trabajar, digamos, sin la sin la interdisciplina. ¿Qué es lo que lo ha caracterizado o cómo se ha transformado, digamos, este concepto, esta forma de trabajar? Sí, el otro grupo con el que formamos ISTAR es un grupo de geógrafos muy parecido al nuestro, okay, que se encuentra en el Centro de Ciencia Geoespacial y Tecnología, y que juntos integramos esa fortaleza de tener investigadores de distintas disciplinas, y de esta manera podíamos resolver problemas complejos, tratar proyectos complejos realmente, ¿no? Y eso nos inspiró para que hiciéramos el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial. Y ahí hay una gran cantidad de ciencias que están colaborando para resolver los proyectos a los que nos invitan. Lo he mencionado un par de veces. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en geotecnología, geoespacial? ¿Por qué es tan importante y por qué además es tan innovador en todos los sentidos, doctor? Yo creo que la geotecnología ya está en nuestros bolsillos con los teléfonos, los GPS están instalados ahí. Geotecnología también es drones que nos permiten identificar, sacar fotografías, ahora se está utilizando para llevar paquetes, ¿no? Repartir hasta pizzas. Pero también hablamos de imágenes satelitales que nos permiten tener un conocimiento de la Tierra en gran escala y con mucho detalle, ¿no? Entonces la geotecnología implica todas estas herramientas que ahora son muy visibles y que nos permiten generar mucho conocimiento sin estar en el lugar. Podemos tener mucho conocimiento de los sitios y de los procesos que se dan tanto físico-geográficos como son los sismos, los desastres naturales que nos están
afectando mucho, como también problemas sociales como la migración, por ejemplo, ¿no? Claro, cuéntenos sobre eso. ¿Cuáles son, digamos, algunos de los proyectos, de los trabajos que más han resaltado, digamos, a lo largo de esta historia del laboratorio, pero también con el grupo de trabajo con el que ya había colaborado? Sí, el ISTAR nace en 2019, casi podríamos decir que es un hijito de la pandemia. Casi, exacto. Y pareciera que nos iba a parar porque en 2020 ya nos enviaron a todos a casa y entonces tenemos que trabajar a larga distancia y afortunadamente la tecnología lo permitía. El primer proyecto que realizamos en ISTAR, que es muy importante, es un geoportal binacional fronterizo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un sistema de información al que le podemos integrar una gran cantidad de datos que los podemos almacenar, que los podemos procesar para hacer análisis y los podemos visualizar, le podemos permitir a la gente que los conozca, ¿no? Tanto público general como investigadores, como instituciones, como organizaciones no gubernamentales, pueden estar no solamente visitando este sitio, sino también aportando sus datos, los publicamos y entonces se pueden procesar ahí datos, por ejemplo, de agua, que es un problema geopolítico entre México y Estados Unidos muy importante, migración, tenemos ahorita realmente toda una situación muy complicada, salud, que además salud es transversal porque tiene que ver con residuos peligrosos, con clima contaminado, son temas que estamos tratando en la frontera de los dos lados, o sea, nuestros colegas trabajan los datos norteamericanos, nosotros trabajamos los datos mexicanos y luego hacemos una cosa que es muy importante, tratar de hablar el mismo idioma, porque se puede trabajar los datos, pero de distintas formas, y luego cuando tratamos de juntarlos no es posible porque no son interoperables, no tienen las características para comunicarse y que podamos tener la fotografía completa. Claro, el mismo lenguaje, como nos lo dice, claro. De toda la frontera. ¿Con quién trabajan, por ejemplo, en este geoportal? Es decir, ¿qué tipo de instancias participan? ¿Son todos académicos? ¿Se trata de instancias gubernamentales? Trabajan tanto universidades, por ejemplo, de nuestro lado, el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Como del lado norteamericano, las universidades, tanto la de Estatal de California, con quien iniciamos el laboratorio, ahora estamos entrando en contacto con la Universidad de Texas, pero también hay organizaciones privadas que están colaborando aquí, incluso instituciones financieras, como comentaba, el Banco de Norteamérica. Hemos hecho una propuesta, les ha interesado muchísimo la plataforma que tenemos y nos han dicho que tienen tal cantidad de información que no nos vamos a acabar. Pero si logramos integrarla al sistema y podemos hacer análisis, estoy seguro que va a ser una plataforma que permita conocer y solucionar muchos problemas. Doctor, nos lo está diciendo de forma digamos, muy clara y muy específica de cómo funcionan las academias o las universidades, y nos lo explicó hace ratito con este término de geotecnología. Lo tenemos todos en nuestro teléfono, al alcance de nuestra mano. ¿Cómo se traduce todo ese trabajo colaborativo, por ejemplo, entre dos países? Es decir, ¿cuáles son los beneficios sociales de proyectos como este? Bueno, el geoportal yo creo que va a permitir gestionar la frontera de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que para el caso del agua, sobre todo no del agua superficial, sino del agua subterránea. El agua superficial más o menos conocemos cómo se desplaza, cuánta hay, qué calidad tiene, pero del agua subterránea conocemos muy poco, sobre todo del lado mexicano, mientras que del lado norteamericano tienen muchos más datos, mucho más conocimiento. Claro. Para poder hacer un buen manejo, una buena gestión del agua transfronteriza, necesitamos tener mejor conocimiento para que la gente no contamine el agua, para que la pueda explotar de manera sostenible, para la ganadería, para la agricultura. Para que no nos falte donde la tenemos. Para que no nos falte, que sea sostenible, ¿no? Claro. Entonces ahí estamos trabajando, estamos haciendo estudios muy interesantes a nivel de el agua binacional fronteriza. Claro, y nos decía, doctor, somos como hijitos de la pandemia porque tienen otro proyecto que ha sido muy funcional durante estos años, precisamente a partir de esta epidemia mundial. Se trata de la red IRAG. ¿Qué es exactamente? IRAG significa infecciones respiratorias agudas graves, IRAG. Red IRAG, ¿sí? Claro. Por eso tiene este nombre. En el 2020, por ahí de marzo de 2020, la Secretaría de Salud se acercó a la UNAM para
solicitar apoyo porque ellos tienen una gran cantidad de datos sobre la epidemia, pero no tenían la forma de analizarlos rápidamente y de poder explicarle a la población cómo se estaba desarrollando la pandemia y cuántas camas de los hospitales podían usar o no, que podían estar, la cobertura estaban poblacional, disponibles, claro. Cuántas estaban disponibles y en qué hospitales estaban y dónde estaban saturadas y mejor váyanse a otro, ¿no? Entonces, en este afán de no perder tiempo y de dar una atención más inmediata. Era una demanda y una necesidad para salvar vidas impresionante y entonces nos pidieron que si podíamos hacer un sistema que pudiera integrar toda esa información y que la pudiera tener disponible para la población. Y estando desde casa, porque ya nos habían enviado a casa, trabajamos y en 4 meses logramos sacar este sistema de información que yo creo que ha sido muy importante porque permite que la gente conozca dónde están los hospitales, cuántas camas están disponibles, incluso qué tipo de cama, porque había camas para hospitalización general, camas con respirador y camas para enfermos con gravedad, más delicados, graves. Claro. Entonces la gente podía entrar al sistema, ver dónde estaba el hospital y ver si estaba saturado o no y poderse dirigir a otros. ¿Cómo se ha transformado esta red, doctor? Porque por supuesto recordamos que en el 2020, 2021 era una herramienta indispensable dada pues la demanda y la gravedad de las personas. En este momento la situación ha cambiado, pero ¿cómo se encuentra hoy en día? El sistema llegó a tener cerca de 1,200 hospitales de la red IRAG distribuidos en todo el país y se podía ver, conocemos, de hecho, podemos hacer una invitación al público en general a que entre porque todavía está funcionando este sistema. Si después ponen por ahí la liga para poder entrar. Hasta la fecha nos están enviando información que llega, entra al sistema de una manera casi transparente y automáticamente con un desfase de 8 horas la gente puede ver toda esta información. Se sigue alimentando el sistema. Afortunadamente yo creo que es un buen ejemplo de cómo puede haber una colaboración entre la UNAM y las instituciones públicas para resolver problemas complejos, ¿no? Tan urgentes y tan necesarios como es básicamente el de la salud, donde el tiempo es, por supuesto, una cuestión de vida. Doctor, pero tienen otro tipo de proyectos como es este visualizador de datos espaciales de una red compartida. ¿De qué se trata? Sí, este es otro proyecto que nace, de hecho tenemos trabajando ya 7 años con un organismo descentralizado que se llama Promtel, que es una promotora de inversión en telecomunicaciones y está encargada de vigilar la instalación de los sitios donde se colocan las antenas para transmitir señales hasta 4.3G. No llega a 5G, aunque parece que ya va a entrar Telcel y Telcel sí tiene la disponibilidad de 5G. Pero entonces el proyecto tiene como objetivo cubrir el 92% de la población con ese tipo de servicios que puede proporcionar la red compartida. Y casi estamos a punto de cumplirlo el año que entra. Ahorita está como en el 87% de la población y el año que entra yo creo que se va a lograr el 92% prometido. Y esto incluyendo pueblos mágicos, por ejemplo, que no tenían forma de comunicarse, muchos de ellos. Muchos hospitales, encontramos hospitales que no tenían servicio de internet y ahora ya lo tienen, y sobre todo localidades rurales que estaban prácticamente incomunicadas y a las cuales ahora les llega la señal, ¿no? Entonces es un proyecto que de una inversión multimillonaria, estamos hablando de cerca de $7,000 millones. Claro, porque además se trata de llegar a zonas de difícil acceso, no solo de comunicación, sino terrestres, y entonces todo eso, por supuesto, complica el ampliar esta red. Y tienen otro tipo de iniciativas dedicadas, por ejemplo, a los archivos sonoros y audiovisuales, doctor. Sí, este es un proyecto bonito que nos pidió el IBID, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, que tenemos aquí mismo en la UNAM. Exacto. Y fíjense, ya hablamos de un proyecto internacional, hablamos de un proyecto con la Secretaría de Salud y ahora mencionamos un proyecto que tenemos con una institución hermana. Y nos comentó que tenían datos de los archivos sonoros y visuales de países iberoamericanos, pero igual los tenían dispersos, era muy difícil ver qué era lo que tenían, cuánto, cómo se usaban, etc. ¿En qué condiciones estaban? ¿Cuál se podría utilizar de nueva cuenta? Eso que acabo de mencionar es muy importante. De hecho, ya ubicamos toda esa información que están utilizando 16 países de Iberoamérica, consultan
dónde están esos archivos, qué tienen esos archivos, quiénes son los, con quién se pueden comunicar para cualquier información que requieren. Y ahorita vamos a iniciar la segunda fase, que sería estudiar qué tipo de riesgos los pueden afectar, como las inundaciones, ¿no? Cambio climático está presente en todo. La prevención tan necesaria en todos los ámbitos. Sí. Doctor, ya nos cuenta usted sobre esta diversidad y nos queda poco tiempo para terminar la entrevista. ¿Qué es lo que mantiene o lo que caracteriza el trabajo que hace este laboratorio, considerando y conociendo pues toda esta diversidad de temas y de asuntos a los que se dedica? Yo diría que tiene que ver con el título de su programa. La UNAM responde. Tenemos un compromiso social que atender y en este momento más que en otro me parece que la universidad tiene que demostrar el gran valor de todo lo que hace y de cómo atiende problemas sociales de una manera eficaz. Y de toda índole. De toda índole. La UNAM no distingue, ve el problema y tiene que responder para ver cómo podemos participar con la sociedad y ayudarla en estas situaciones tan extremas como fue la pandemia o como puede ser el depósito de residuos peligrosos en la frontera o como pueden ser los accidentes de tránsito. Es un tema al que dedicamos mucho tiempo porque en nuestro país se mueren cerca de 17,000 personas al año y había que hacer algo al respecto y nosotros tenemos ya también ahí un sistema que permite decir que se concentran todos esos eventos no en 2.500 municipios, cerca de 2.500 municipios que tiene el país, sino en solo 148. O que en la Ciudad de México hay que trabajar no con toda la red, sino que el 37% de los accidentes se dan en los ejes viales y sabemos en qué intersecciones ocurren de tal manera que trabajando con muy poquitos sitios donde se concentran los accidentes podemos salvar muchas vidas. Es el tipo de trabajo que yo creo que tiene que hacer la UNAM y nosotros estamos muy conscientes de ello. Y lo hace, como dice, a través de este laboratorio, de un programa como este y en todas las áreas y en todos los ámbitos. Para terminar, doctor, básicamente, ¿en qué están hoy y hacia dónde ir? Porque parece, por supuesto, un reto complicado tener como esta vigencia en términos de tecnología, pero además también de formación de profesionistas que puedan, pues digamos, como dar paso y atender todas estas necesidades. Tenemos muy claro el trabajo que tenemos que realizar a futuro. Me parece que algo que hemos descuidado es qué pasa en nuestra casa y estamos trabajando ahorita con un proyecto que el señor rector tiene en su programa de desarrollo institucional, que es la Universidad en un clic. Estamos haciendo un sistema para la UNAM de tal manera que se conozca dónde están sus edificios, cuánta gente trabaja, cuánto equipo hay ahí. O sea, hay una tecnología incluso que se llama LiDAR, que es pues un haz de rayos que permiten hacer un levantamiento de la universidad con mucha precisión y hacer un mapeo, pero casi se podría decir que hasta sabemos cuántos tornillos tiene cada edificio. De esta forma, pues en caso de un sismo, de cualquier desastre natural, podríamos atenderlo de manera muy rápida porque sabemos quiénes están allí, cuáles son las rutas de evacuación, etcétera, ¿no? Claro. Estamos viendo mucho hacia el interior. Claro, como si a veces se nos olvida, volteamos a ver lo que sucede en el espacio en Estados Unidos, en nuestras fronteras y en otros países y aquí tenemos un universo importantísimo que es la comunidad universitaria. Es una muestra de lo que ocurre en la ciudad y creo que vale la pena estudiar mucho. Por ejemplo, satisfacer las necesidades que tienen nuestros peatones. Aquí caminan diariamente 70,000 estudiantes. Claro, y son necesidades además que se van transformando y que requieren. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo debe de ser esta facilidad de transitar ciudad universitaria? Nuestra ciudad universitaria. Pues debemos seguir hablando de estos temas, doctor, y por supuesto también trabajando en este Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial del Instituto de Geografía de nuestra universidad, porque esta disciplina está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Muchísimas gracias, doctor Luis Chías Becerril, por estos minutos y mucho éxito con todos estos proyectos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora seguimos con otro tema. Les platico que pues el MUAC está de manteles largos y también está de estreno con una nueva exposición. Se trata de Marta Palau, Mis caminos son terrestres,
una retrospectiva que explora el diálogo entre magia e historia en esta muestra que reúne dibujo, pintura, instalaciones textiles y piezas de archivo personal del artista que nunca habían sido exhibidas. La exposición parte de la idea de tierra y cuerpo como espacios de resistencia, exilio y renovación, ejes que Palau desarrolló desde 1985 y que definen su pensamiento estético y político. También incorpora material inédito de sus libretas y diarios que permiten entender su relación entre arte, naturaleza y transformación. La exposición ya puede visitarse en el MUAC. Patada Puma nos permite cada semana escuchar los testimonios, las experiencias y también los anhelos de las jugadoras del equipo de Pumas femenil. Hoy escucharemos a Laura Herrera. Valorar el día a día y dónde entrenas, las personas con las que estás, el momento que vives. Mi papá es pambolero de toda la vida, entonces yo empecé a jugar desde que desde que tengo memoria, sinceramente. Entonces yo creo que como desde los 3, 4 años no me regalaban Barbies, no me regalaban labiales, ¿sabes? Nada rosa, todo era puro fútbol, puro balón, puros guantes, puros tacos, puros uniformes, ¿no? Entonces desde que tengo memoria me gustó el fútbol. Y yo toda la primaria, la secundaria y la prepa la estudié en el americano. Y ahí empecé a jugar. Desde kinder empecé a jugar con los niños. Y ya sabes, la misma historia de siempre, que es niña, que no sabe jugar, que fúchila, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo empezó desde ahí. Y pues ya de ahí fue cuando me salté a los 15 años para acá, para Pumas. Y debuté a los 16 años contra Tigres. Todo iba muy bien. Cuando me sucedió, yo estaba en selección, me querían para el premundial, estaban preguntando para mí para el mundial. O sea, era titular, estaba despegando de una manera pues muy buena, ¿no? Y sucede eso y me preguntaba por qué a mí, ¿sabes? Te empiezas a hacer todas estas preguntas de por qué a mí, por qué en este momento, por qué no le pasó a tal, por qué, o sea, y te empiezas a hacer como todas estas chaquetas mentales, ¿sabes? Y empiezas a caer como en una depresión. Y a mí me dio muchísima depresión. Yo creo que por lo menos 3, 4 meses estuve deprimida. Deprimida tan deprimida que no hacía bien mi terapia, no me daban ganas de nada. Y también aprendes a valorar. Porque, por ejemplo, yo a veces llegaba a los entrenamientos y decía, ay, qué hueva que vamos a correr, ay, qué guau que vamos a hacer gimnasio. Yo en ese tiempo lo que daría por estar corriendo, por estar haciendo gimnasio, o sea, te das cuenta de todo lo que tienes, ¿sabes? Y que se puede ir así, pero al final te vuelve más fuerte, ¿sabes? Te hace ya no tener miedo. O sea, y si me pasa otra vez, toquemos madera, si me pasa otra vez, ya sé qué hacer, ¿sabes? Es que ya no me da miedo. Y después de eso te conviertes en otra persona. Yo ya no soy la misma persona que era ¿hace cuánto fue? Hace casi 3 años y medio. Yo ya no soy esa misma persona. Te da una mentalidad fuertísima, o sea, te vuelves hielo en ese aspecto. Entonces creo que te haces indestructible después de esa lesión. ¿Cómo te explico la grandeza que le veo al fútbol femenil aquí en México? Creo que aquí en la liga está creciendo exponencialmente. Cada vez los equipos le invierten más, cada vez la afición es más, cada vez los ratings son más, cada vez la promoción, el marketing, los patrocinios, cada vez todos están fijando en la femenil. Y no es ninguna casualidad, ¿sabes? Se ha trabajado y ha sido una lucha durante 8 años y apenas estamos empezando, ¿eh? O sea, no es que ya llevemos 30 años, no. Todavía no llevamos una década y ve lo que ya está creciendo en 8 años. Es impresionante. O sea, imagínate dentro de unos 10 o así. Va a ser una locura.
El doctor Raúl Trejo del Arbre nos invita a desconfiar y a dudar de toda la información que recibimos y, por supuesto, de la que compartimos. Los detalles en la siguiente historia de UNAM Global TV. Noticias falsas se generan y corren por las diversas redes sociodigitales. Aparentan ser verdaderas y crean confusión. Es importante exigir que las empresas de redes digitales verifiquen la información y tengan verificadores profesionales. Experimentamos una distorsión deliberada y constante de la realidad, la cual se sostiene, crece y se multiplica dentro del contexto digital. La posverdad es la tendencia y el contexto en donde se tiende a considerar que los hechos falsos son ciertos. Oren para que esta visita al México sea un tiempo de bendición, de unidad, de paz. A esta tendencia hay que añadirle la elaboración de videos, audios y textos con inteligencia artificial. Antes de reenviar un tweet, antes de darle like a un post en Facebook, hay que preguntarnos si de veras esa versión que nos gusta tanto, que nos llama tanta la atención, será verdad o no. Quienes construyen falsedades con apariencia de noticias o informaciones verídicas están interesados en favorecer a una persona, una causa o un interés, o bien para perjudicarlos. Tenemos que acostumbrarnos a suponer que cualquier información, por importante que resulte, por coincidente que sea con nuestro punto de vista, puede ser falsa. Tenemos que acostumbrarnos a buscar si está verificada. Con estas recomendaciones terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y aparecen en este momento en nuestras pantallas y pues nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.